Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Estamos muy felices de estar grabando con ustedes. Bueno, no estamos grabando con ustedes, estamos grabando para ustedes. Yes. Estar grabando un episodio más de Entre Domingos, de cuando la vida sucede, de todas las cosas que pasan en la vida, qué cosas les han pasado en la vida, cómo está esta semana para ustedes. Espero estén teniendo un gran martes. El martes es normalmente cuando salen los episodios de Entre Domingos, pero espero estén teniendo un gran día. Así es. Donde sea que nos estén escuchando. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar juntos. Qué bueno que estás aquí. Gracias por estar escuchando este nuevo episodio de Entre Domingos. Gracias a los que están suscritos en el canal, por cierto. Los invitamos a suscribirse en YouTube. Gracias por compartir los episodios que están siendo de bendición para tu vida, con tus amigos, tu familia. Y el día de hoy estamos aquí empezando un nuevo tema de conversación. Sí. Basado un poco en lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Traigo mi taza de eso. Así es. No Así sé. es. Hoy no es taza de gatitos. No, hoy es taza de campista, porque el tema de hoy creo que tiene mucha conexión con eso. Y resulta pues que, entrando un poco en tema, espero que estén cómodos. ¿Qué introducción tan corta? Espero que estén cómodos. Y déjame ampliarla. Okay, espero que estén cómodos y que se encuentren disfrutando el episodio donde mejor les gusta escucharlo. A lo mejor en el coche, a lo mejor cocinando, a lo mejor haciendo ejercicio. Sí, caminando, haciendo ejercicio. No sé, donde sea que nos escuchen. Gracias a los que están en Spotify, a los que están en YouTube. Sofi y yo venimos regresando justamente con nuestros hijos. Tomamos 2 semanas en las que estuvimos predicando en un campamento de varias iglesias. Sí. Varias iglesias del noroeste de Estados Unidos. Y después, el siguiente domingo, es decir, este domingo anterior, estuvimos en la iglesia de Christ Church en Corvallis, Oregon, cerca de la ciudad de Portland. Y estuvimos ahí. Sí, como 1:30 de Portland está. Sí, y estuvimos ahí y entre domingos cuando la vida tomamos días de vacaciones como familia, con nuestros hijos, y estuvo muy padre porque pudimos tener algunas aventuras que normalmente pues no tenemos como personas de ciudad. Nunca. Como personas del asfalto. Evitamos al máximo ese tipo de aventuras, creo. No sé si las evitamos, pero ahora ya las evitaría. No lo sé. O sea, creo que es un sentimiento agridulce. Porque como personas del asfalto, la verdad, no tenemos una gran cultura de hacer actividades al aire libre, en el campo, no sé, pescar, escalar montañas, todas esas cosas, senderismo. La verdad no es algo que se me dio de niño, ni es algo que crecí practicando aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, no sé tú, pero bueno, sí sé que tú no. Digo, a mí me llevaban a acampar de niña. Yo me iba con tío Mito. Háblame de eso, Yo me iba con tío Mito y mi papá y todos. Y no sé. Bueno, pero era acampar. No sé. Era otra cosa. Pero. ¿Qué era? A ver, cuéntanos. Una vez rentaron. Aquí debería de estar Iván. Pero una vez. Iván? El pastor Iván de Mérida. Eso, oye. Pastor Chimi. Debería estar aquí porque una vez me acuerdo que mi tío Mito tenía en ese tiempo una combi y entonces metieron un colchón, llenaron todo de cosas, fuimos a acampar a la playa y terminamos en la Peñita, pero rentaron un bungalow para 3 familias, o sea, era un cuartito en el que las 3 familias compartían baño y todo y los demás dormían en las camionetas. Entonces mis papás ese tiempo tenían una Voyager, entonces mi hermano y mi papá dormían en una Voyager en el coche y mi tío Mito con Iván y Abraham dormían en la combi y mi tío Hugo con Huguito dormían, no me acuerdo qué coche tenían, pero dormían en el carro y en el bungalito dormían todas las mujeres. Entonces esa era mi experiencia de ir a acampar. Digo, comíamos delicioso, tío Mito siempre cocinaba cosas deliciosas, pero era otra cosa. Wow. Qué padre, digo, yo creo que
Yo no tengo un recuerdo de mi infancia en el que... ¿Acampando? En el que nos hubiéramos ido a un lugar así a acampar, menos como lo hicimos estos días. No. John Norton y Hannah y sus hijos viven allá en el noroeste de Estados Unidos, pegados a la costa, y hay mucho bosque. Y entonces para ellos lo normal de hacer como familia en el verano, cuando tienen mejor clima, es agarrar mejor clima entre comillas, relativamente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero para ellos es súper natural agarrar y empacar su carro con tiendas de campaña, con casitas de campaña y sus sleepings, y llevarse su sartén y preparar todo ahí en el fireplace, en la fogatita. Ahora, cocinan espectacular. John cocina increíble, así que tenía, la verdad, comida increíble. Sí. Pero vivimos esta experiencia, ¿no? Uh-huh. De llevar a nuestros hijos, y como que uno idealiza. Cuando no lo ha hecho, pues dices, déjame, híjole, va a estar increíble. Y la casita de campaña. Y todos vamos a dormir ahí. Estuvo muy padre. Y la verdad fue increíble. Creo que es una aventura increíble. Nuestra espalda no lo agradeció, pero fuera de ahí. Sí, fíjate que yo no sufrí tanto de la espalda. Yo más bien me puse una buena resfriada. Porque un día salió mucho sol. Y justamente, bueno, no me quiero adelantar, pero una de las cosas más hermosas de haber salido de la ciudad, haber ido a acampar, es que la verdad, estando ahí en ese campamento, pues puedes ir y descubrir lugares que son más remotos, que normalmente, pues si estás en la ciudad, no es como que puedes ir solo a explorar esos lugares. Tienes que moverte. Ir con alguien que sabe. Tienes que establecerte en un campamento, ir con alguien que te guía, que te alimenta. Y desde ahí pudimos explorar un lugar hermoso, que eran como unas dunas de arena, pero conectadas al bosque, en las que te podías deslizar ahí. Sí. Pero de ahí fuimos a un lago y el agua estaba helada y nos aventamos al lago. Entonces el calor y el agua helada, pues ya me terminé resfriando. Exacto. Pero la aventura fue increíble. Vivimos cosas que nunca habíamos vivido antes. Experimentamos cosas que nunca habíamos experimentado antes. La belleza de acostarte bajo el cielo estrellado y después que empezara a llover y estás ahí en tu tienda con los niños y la lluvia y después te levantas y todo está mojado y tienes que preparar las cosas para poder comer y cocinar, ¿no? Sí, todo eso. Sí, estuvo interesante. Estuvo muy padre. Y los niños lo amaron. Los niños lo amaron. Nosotros ya ahora que estamos en la comodidad de nuestra casa lo amamos, pero cuando estás ahí es un shock, la verdad. Sí. Para mí fue un frenar obligatorio de no hay nada que hacer. Sí. Entonces todo es muy lento, todo es de que te levantas y ya eres libre el resto del día. Sí. Básicamente tu única preocupación es comer, pero creo que los niños estaban felices. Los niños gozaron cada segundo. Sí, la verdad fue una gran aventura y esto conecta, platicando un poco de lo que vivimos en estos días, conecta mucho porque justamente estaba yo meditando mientras estábamos ahí durmiendo en esas casitas de campaña y estábamos ahí esperando que John nos guiara a través de estos senderos y nos guiara a caminar por ciertos lugares y a detenernos para tomar leña y poder hacer una fogata en el lugar del campamento y dónde acampar y cómo acampar. O sea, todas estas cosas de pronto me hicieron pensar mucho en que exactamente de esta manera, cuando uno acampa y cuando uno está en una tienda, es la forma en la que Dios le ha llamado también a su pueblo a vivir. Sí. De hecho, me quedé pensando en algunas de estas cosas porque desde que Dios llama a Abraham, que es el primer momento en el que inicia esta aventura de fe con este hombre que Dios llama de Ur de los Caldeos a tomar sus cosas, levantar su tienda e ir a una tierra que Dios le iba a mostrar, una tierra llena de promesas, llena de bendiciones. O sea, Abraham era un hombre que vivía en tiendas. Exactamente. Vivía en tiendas y entonces tenían que desmontar su tienda para ir en dirección de un lugar que Dios le mostraría. Dios sería su guía. Lo que él tenía que poner era fe
y Dios le iba a dar la dirección y Dios lo iba a dirigir. Abraham se tenía que incomodar, dar ese paso de desmontar su lugar de vida e ir y establecerse de un lugar a otro en función de cómo Dios le iba dirigiendo. Y él tomaba a sus hijos, tomaba sus cosas, tomaba su vida y la empacaba y la llevaba en dirección de un destino de fe al que Dios le iba a guiar. Sí, fue abrumador pensar en eso, fue abrumador pensar cómo la gente literal, ese era su vida. Su vida diaria. El dormir en una tienda, el no saber qué seguía, el no saber en cuándo Dios te iba a mover o cuándo Dios te iba a llamar o cuándo Dios te iba a decir permanece aquí más tiempo. Eso estábamos pensando todo el tiempo, porque por un lado estás rodeado de esta belleza extraordinaria y por un lado pienso en cómo el pueblo de Dios, cuando ya, adelantándome mucho a esta porción de Abraham, cuando ya habían salido de Egipto y estaban en el desierto y vivían en estas tiendas y se levantaban y ya había comida. O sea, ni siquiera eso era su preocupación. Sí. Pero solo era ver cuándo Dios quiere que nos movamos del lugar. Así es. Y no sé ustedes, pero a mí me causa... Esto creo que fue una de las cosas que más ansiedad me daba, el no tener control del tiempo. Sí, totalmente. No saber en qué... O sea, le decíamos a John, bueno, ¿y qué sigue? No, pues ahí vamos a ir viendo. O, bueno, luego les aviso, vamos a ir a las dunas. ¿Pero cuándo? O cómo, o en qué momento. Eso me daba muchísima ansiedad, sentir que no teníamos como un horario establecido o una rutina establecida. Sí. Y pienso en estas personas y pienso en el pueblo de Dios viviendo todos los días por fe, sin necesidad de tener una rutina establecida y de que Dios en cualquier momento decía es tiempo de moverse, es tiempo de levantarse y todo lo que implicaba hacer. Y a veces yo leo la escritura y leo la Biblia y leo que se quejaban. Y digo, ¿cómo se quejaban si Dios mismo le estaba diciendo qué hacer? Y digo, qué fácil fue para mí quejarme 4 días acampando en decir, esto está súper difícil, ya no quiero vivir así. Y hay que tener en perspectiva, ya que te fuiste hacia mucho, el tabernáculo. Perdón. No, está bien. De hecho, íbamos a ir para allá. O sea, iniciamos con Abraham y vemos cómo Dios lo llama y ahí marca el comienzo de una vida en tiendas para el pueblo de Dios. Lo envía a una tierra, decíamos que lo pone a acampar y ahí establece como la identidad del pueblo de Dios como peregrinos. Sí. Sin un hogar permanente, con la mirada puesta en la promesa divina, pero viviendo como residentes temporales, que eso es también básicamente nuestra vida. Nuestra vida cristiana. Es la ilustración de cómo hoy en día el cristiano sigue siendo un residente temporal en la tierra, un ciudadano del cielo que va en dirección de la promesa eterna que Dios le hizo a Abraham, la confirmó en Cristo y ahora nosotros somos los herederos de esa promesa eterna que comienza aquí y ahora, pero tiene un destino celestial, tiene un destino en la eternidad, ¿no? Y así como tú decías, nena, vemos como en el Éxodo la tienda de reunión fue donde Moisés se encontraba con Dios y el lugar donde el pueblo de Dios se encontraba con la presencia de Dios. Y ahí vemos cómo Dios se manifiesta como fuego de noche y una nube de día, ¿no? Así como la canción de Ricky Martin casi, ¿no? Ay, cántanosla. Fuego de noche. ¿Cómo? No sé ni cuál es. Nieve de día o algo así. Bueno, nada que ver, pero la presencia de Dios. Todos bien nostálgicos en Éxodo. En nuestras temporadas de escuchar Ricky Martin. Sí. Ay. Bueno, entonces la presencia de Dios se manifestaba como una nube de día que daba protección contra el calor del sol, que se establecía en el tabernáculo, que en otro lugar se le llama la tienda de reunión. Y Dios mismo puso su casa de campaña en el desierto, ¿no? Y Dios establece su casa de campaña en el desierto como diciendo, yo no soy un Dios lejano, no soy un Dios que nada más te envía a un destino, sino te acompaña y acampa contigo. Es precioso eso. Y te dirige hacia ese destino, ¿no? Así como decías, cuando de pronto estábamos ahí en ese campamento y no sabíamos qué seguía o en qué momento íbamos a ir o cómo se veía el lugar hacia el que íbamos. Y yo me acuerdo ahorita que decías que ellos se quejaban. Yo cuando íbamos, él dijo, vamos a ir a unas dunas. Entonces cuando escuchas eso dices, qué increíble promesa, o sea, qué emoción. Sí. Vamos a ir a unas dunas hasta que tienes que caminar para llegar a las dunas. De entrada teníamos que manejar. Tenías que manejar otro rato. Hora y media después de ahí. Sí. Y nada más me acuerdo que nos volteamos a ver así con los ojos abiertos de,
¿cómo? ¿No están aquí? Sí. Así yo pensé, ¿y por qué no acampamos entonces allá? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué volver a manejar? ¿Por qué volver a movernos? ¿Por qué volvernos a subir al coche? Pero sí, o sea, son ejemplos que a lo mejor parecen tan, no sé, sencillos o incluso ridículos, entre comillas. Sí. Pero cuando uno vive ciertas cosas que te sacan de tu zona de confort, es cuando entonces puedo entender un poco la perspectiva del pueblo de Dios, quejarse de cosas que a veces yo digo, ¿cómo se pueden quejar de algo tan sencillo? Dios mismo los guiaba, Dios mismo les decía qué hacer o a dónde ir. Uh-huh. Y se incomodaban de que ahora nos toca levantar campamento e irnos a otro lado. Así es. Puedo entender eso. Y establecer un campamento, pues no es algo que, 3 minutos. Y no, claro, justamente ayer vi, no sé, me salió un reel en Instagram. Yo creo que de tanto que hemos hablado de campamentos. Pero los me salió un reel en Instagram escuchan. Que te lo mandé, no sé si lo viste. No sé. Pero es una casa de campaña no que lo vi. El cuate le pica un botón y se infla y se arma así espectacular, Hannah enorme. Me dijo de esas cosas de campaña. Y tiene un sofá y tiene una cama así espectacular y todo así se infla con presionar ciertos botones. Y es una cosa espectacular. Bueno, no era el caso para el pueblo de Israel y no era el caso para nosotros. No. O sea, tenías que, pues, buscar un terreno plano, acomodar la tienda, ponerla, echar ya adentro los sleepings, limpiar un poco el alrededor, buscar los palos para poder poner ahí una fogata, acomodar el lugar donde ibas a estar comiendo. Ya te establecías y de pronto el tabernáculo de reunión dice que la nube se levantaba. Y era, vámonos. Y la nube empezaba a moverse como Dios diciendo, ok, es momento de ir en dirección de lo que sigue. Y el pueblo tenía que levantar todo el campamento, desmontar la casa de campaña. Jalar a los hijos, jalar a los abuelitos. Niños, a los abuelitos, o sea, a todas las personas. Vámonos. Y entonces ponerte la mochila encima y caminar. Ahí ni siquiera era de que sube las cosas al carro y vamos a manejar. No. Era caminar. Y hoy entiendo un poco más, como tú dices, como la esta frustración. ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde tenemos que escoger la actitud con la que vamos a vivir la vida cristiana. O sea, si vamos a vivir en un camino y vamos a caminar la vida cristiana quejándonos y viviendo en esta amargura y en este enojo, en este reclamo con Dios, o vamos a vivir llenos de expectativa y llenos de esperanza de que Dios tiene un futuro maravilloso y de que tiene un destino maravilloso para nosotros. Digo, en ese Hebreos 11, cuando habla acerca de todos los héroes de la fe, menciona mucho que ellos vivían como extranjeros. Uh-huh. Es el llamado del creyente, es el llamado de cada uno de nosotros, independientemente de si hemos pasado por esta experiencia de acampar o no. De todos modos, pensaba, ya quiero llegar a mi casa, pero luego llegas a tu casa y independientemente de qué tan grande, pequeña, lujosa o no lujosa sea tu casa, cada casa y cada lugar en el que vives implica trabajo, implica esfuerzo. Claro. Implica limpiar, recoger, tender camas, lavar ropa, todo se desgasta, todo se ensucia. Es básicamente lo mismo. Quizá te protege más del ambiente exterior, pero sigue siendo esfuerzo diario tratar de mantenerlo. Y te quejas también yo me quejo también del quehacer de mi casa, de hacer lo que se tenga que hacer en mi casa. Y pensaba esta frase que te he dicho que ha sido como lo que he estado pensando todo el tiempo, que podemos ser fieles, sin embargo eso no quiere decir que tengamos contentamiento. Puede haber cristianos que son muy fieles y obedecen y siguen. Cuando Dios los llama a hacer algo, lo hacen. Sin embargo, ser fieles no significa que siempre vamos a tener contentamiento. Sí, es verdad. De hecho, y es una enorme diferencia. Es una enorme diferencia y necesitamos las dos. Justo esta mañana estaba leyendo el Salmo 51, donde David habla de un espíritu noble o un espíritu fiel, o en inglés usan la palabra steadfast, que es como un espíritu perseverante, un espíritu constante. O sea, necesitamos un espíritu fiel, pero a la vez necesitamos el gozo de nuestra salvación. Contentamiento. Es decir, necesitamos vivir en ambas realidades. Sí. Vivimos en fidelidad y como creyentes muchos dicen, bueno, yo soy fiel, no me encanta mi vida, pero soy fiel. Sí. Y la realidad de las cosas es que Dios nos ha llamado a vivir en el gozo de su salvación, es decir, vivir llenos de esperanza y expectativa del futuro. Es un gozo de nuestra salvación, del destino hacia el que Dios nos lleva, pero a la vez una vida de fidelidad. Sí. Y una cosa no necesariamente manda a llamar la otra.
podemos ser fieles y vivir sin gozo, como tú dices, ¿no? O podemos ser fieles, es decir, pues no he dejado mi matrimonio, o no he cometido adulterio, soy fiel, permanezco. Sin embargo, estar constantemente quejándote de tu esposo o de tu esposa o de tu familia, o decir, ay, ni a qué quiero regresar a mi casa, ¿no? Sí. O puedes mantenerte fiel en tu iglesia y seguir perseverando en tu iglesia local y estar yendo cada domingo, pero sin embargo quejarte de todo lo que sucede, ¿no? Exacto. O hay creyentes que asisten a su iglesia local y solo ven qué criticar de la iglesia local. O ay, ya cantó esta persona que no me gusta. O ay, otra vez predicó el que no me gusta. O ay, otra vez la clase de niños. Ay, no, ni a qué meto la clase de niños. Sí. O entonces dejo de ir a la iglesia local y comienzo a consumir iglesia en línea porque no tengo contentamiento. Y entre comillas, puedo justificarme diciendo, pues soy fiel, Dios, aquí estoy. Claro. No peco gravemente o no hago cosas, no sé, dignas de que alguien diga, ay, este ya no es cristiano, pero esa actitud de falta de contentamiento siempre está ahí. Así es. Y es algo que esta semana, honestamente, me ha estado redarguyendo bastante, porque ya lo he mencionado en algunos otros episodios, o en algún otro episodio lo he mencionado, que una de las cosas que más me produce temor de Dios es este verso cuando Dios separa las cabras de las ovejas. Y de alguna manera es esta porción en donde Dios felicita a sus siervos y les dice, bien hecho, siervo fiel. Y como que siempre he querido agradar a Dios en decirle, Dios, he sido fiel. Aquí he estado, aquí, como aquí he aguantado, ve cómo he aguantado todo. Sin embargo, el ser fiel o el aguantar o el decir aquí he permanecido no tiene nada que ver si mi actitud es de queja o de descontento y yo caigo mucho en eso de quejarme y a lo mejor, bueno, tú me puedes contradecir ahí, a lo mejor yo siento que no me quejo tan audiblemente, quizás sí, no, más realmente de lo que no, quiero admitir, es verdad que no. Pero me quejo, soy el meme que dice, cuando yo no expreso mi opinión, pero mis caras lo dicen todo. Yo soy esa, de que bien calladita, de que me lo estoy pasando increíble. Normalmente. Ahorita ni puedo hacerlo porque me estoy riendo de mí misma, pero mi cara de... No sé cómo hacerlo. No estoy disfrutando no estoy disfrutando nada y tú siempre me dices, cuida tus caras. Y yo, pero no estoy diciendo nada. Pero con mis caras lo digo todo. Sí, es verdad. A veces hablamos más con nuestro cuerpo que con nuestras palabras. Uy, creo que yo soy esa. Y entonces yo me jacto en mí misma de decir, pues no me estoy quejando de forma audible, no estoy diciendo, ay, estoy incómoda, pero mi cara lo dice todo o mi expresión lo dice todo. Y es lo mismo con Dios. Quizá no me he atrevido a quejarme con Dios de ciertas cosas, pero en mi corazón o en mis pensamientos me la paso quejándome. Sí, creo que la invitación es a regresar a darnos cuenta que la vida cristiana es una vida en la que hay cosas que no cambian, son cosas inconmovibles, el evangelio lo es, pero a la vez vamos siguiendo la nube divina, vamos siguiendo al Espíritu, vamos también viviendo una vida en la que a través del discernimiento vamos sintiendo hacia dónde está soplando el Espíritu en nuestras vidas y entonces vamos con expectativa siguiendo a la nube de Dios. Hay certezas que son las verdades eternas de la palabra y hay cosas donde Dios nos dice el Espíritu les dirá, les guiará a toda verdad, les dirigirá por la vida. Yo los voy a guiar, encomienda al Señor tu camino y Él te enseñará cuál camino tomar. Todas estas cosas son parte de seguir la nube de Dios, así como el pueblo de Dios, así como cuando vives acampando. Y creo que todos necesitaríamos de un día acampar. Ya no lo creo digas que esta es mi conclusión. No, es que mira. Me dijo Eli. No, pero espérame. O sea, yo creo que es muy importante el practicarlo porque de alguna manera te das cuenta de muchas cosas que Dios le pedía a su pueblo que tienen todo que ver con la vida cristiana. Sí. Y ya sé que algunos que acampan dicen, este cuate apenas está como que dándose cuenta a sus 40 años. Pues de muchos. Es cierto, vivimos aprendiendo cosas. Y ibas a decir algo de nada, Eli, que ya me escribió él y de que cuándo vamos a acampar. Y yo, no, gracias. Dile, yo te aviso, yo creo que nunca. No te creas. Yo creo que sí. No estoy lista para volver a acampar y en eso vuelves a decir, todos deberíamos de acampar. No, bueno, ya acampamos. Ya. Lo que quiero decir es que había un destino emocionante cuando te platican, oye, vamos a acampar y el plan es ir a conocer unas dunas que están pegadas a un bosque hermoso y que están en la costa del noroeste de Estados Unidos. Y dices, wow, o sea, ¿dónde firmo? ¡Qué emoción! Pero cuando ya vas en el camino con tu mochilita,
jalando a tu niño de 4 años, en nuestro caso Luca, de 4 años, y estás recorriendo ese sendero, todo va bien hasta ahí, hasta que ves la montaña de arena cuesta arriba y empiezas a subirla. Está el sol pegándote de lleno. Tu hijo de 4 años se vaya desmayando y entonces lo tienes que cargar. Tú mismo te vas desmayando. Volteas a ver la altura y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde traje a mi familia? ¿A dónde y entonces me voy? va John Orton al frente diciendo, espérense, está increíble. Ahorita que subamos van a ver cómo vale la pena. Y entonces yo iba ya así molesto diciendo, ¿cómo vinimos aquí? Este no es un lugar apto para niños. Obviamente yo escudándome en Luca, ¿no? Es que vean Luca cómo está cansado. Déjenme, yo me siento aquí con él. Y Luca, no, papá. Bien bofeado. Su abuelo le enseñó una canción de los 80s, 90s, no sé de cuándo. De Pancho Pantera que dice, soy fuerte, audaz y valiente. Y entonces Luca, no, papá, yo soy fuerte, audaz y valiente, como Pancho Pantera. Le digo, oye, como David de la Biblia, o como... No, como Pancho Pantera, ok. Soy fuerte, audaz y valiente. Y Luca iba avanzando y yo, ok, hijo, ¿no quieres descansar? No, papá, sigamos. Y entonces ahí íbamos subiendo esa montaña de arena, íbamos en Crocs. Todos sudados. Los Crocs pesaban 1 tonelada llenos de arena. Hasta que por fin llegamos y nos paramos en aquel lugar y volteamos a ver la vista. Sí, fue espectacular. Y era hermoso. Y entonces, después de recuperar el aliento, después de 10 minutos ahí arriba, dije, qué increíble experiencia. Qué bueno que subimos hasta aquí. Pero nunca vas a poder llegar a decir eso a menos de que te mantengas en obediencia, siguiendo la dirección, y hasta que llegues al destino digas, wow, todo esto valió la pena. Todo este padecer, todo esta falta de certeza valió la pena. Y la vida cristiana es así. La vida cristiana es así. A veces es incómoda. A veces vamos caminando hacia un destino que no entendemos o no conocemos. Pero aquel que nos guía tiene un plan. Sí. Y si no aprendemos a confiar en el Dios que nos guía, entonces vamos a vivir amargados, vamos a vivir enojados. Un poco lo que la condición humana produce y lo que los ciudadanos del pueblo de Dios estaban experimentando, este enojo, esta molestia. Oye, ya tenemos que acampar, otra vez vamos a comer el mismo pan, el mismo maná, y Dios diciendo, vamos hacia un destino glorioso, vamos hacia una tierra de promesas, vamos a ver una tierra que fluye leche y miel. Bueno, incluso eso nos pasó, comíamos delicioso. Me acuerdo ese día, cenamos unas pizzas que hizo espectaculares, pero era pizza, ¿no? Pan. Y en la mañana nos hizo unos hot cakes. O sea, ahí les va la receta del hot cake. Eran unos hot cakes de queso mascarpone. Ajá. Y luego le hizo como yo ni en mi vida he visto el queso mascarpone. Ni yo, pero estaban increíbles. Y luego hizo como un glaseado con azúcar glass y el mismo queso. Y luego hizo como... ¿Cómo se llama? Como un... Pues berries, como una mermelada de berries frescos. Fresas y zarzamoras y frambuesas frescas. Entonces, era una pila de hot cakes. Los más... O sea, era una locura. Sí. Y me acuerdo yo estármelos comiendo. Había cenado pizza, estaba desayunando hot cakes y lo primero que pensé es, ya estoy harta del pan. Y estaban deliciosos. Y dije, no, necesito huevo, necesito proteína. Y entonces luego yo leo y digo que se quejaban del maná y describen el maná como esto delicioso que sabía como a miel, como estas obleas de miel. Y digo, ha de haber sido un pan espectacular y ya estoy harta del pan. Entonces sí, o sea, nos podemos quejar de todo bien rápido. Sí, y creo que así es la vida, ¿no? Sí. O sea, podemos vivir con una actitud de queja, de insatisfacción, quizá de fidelidad. Ahí sigues en el campamento. Exacto. Pero sigues en el campamento siempre de mala cara. Y creo que así puede ser a veces la vida cristiana. Por eso David ora y dice, Señor, dame un espíritu fiel, pero también devuélveme el gozo. El gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame otra vez, déjame volver a sentir la alegría de vivir. Dame un corazón limpio, renueva un espíritu fiel, devuélveme el gozo de tu salvación. Y creo que esa es la invitación, no solamente vivir una vida de fidelidad, pero también de gozo, porque tenemos confianza en aquel que dirige nuestra vida. Sí. Tenemos confianza en aquel que nos está llevando a un destino. Y no... cuando confiamos en que el que nos dirige nos va a llevar a un buen destino,
podemos entonces tener una mejor actitud cuando el destino a veces tiene cimas, a veces tiene valles, a veces tiene caminos arenosos. Podemos confiar en que Él ya exploró el camino, ya sabe hacia dónde vamos. Sí. Él no está viendo nada más los metros que tenemos nosotros hacia el frente. Él ve nuestra vida en 4K, él ve nuestra vida desde arriba y Él sabe que después de ese camino en el que estamos, está por llegar una gran promesa. Y al mismo tiempo Él camina con nosotros. Eso es maravilloso. Al mismo tiempo Él está con nosotros. Sí. Tradúcelo a cualquier área de tu vida, Sí. quizá no en el sentido físico, pero una enfermedad, Sí. una dificultad económica, un problema con un familiar, con un hijo que acaba de tomar malas decisiones y que estás desesperado por decir, híjole, ¿cómo es que mi hijo que era tan lindo y tan perfecto de repente se convierte en este adolescente que se rebela? O cómo mis hijos están alejados de Dios. No sé, cualquier situación que sea tu vida, es esta forma de darnos cuenta que nada de lo que sucede aquí en la tierra va a permanecer y siempre estamos en constante cambio y lo único seguro es la eternidad que nos espera. Así es. Y que cada que estamos incómodos en nuestra vida, sea lo que sea que ahorita te tiene incómodo, sea una condición física o algo en económica, tus emociones, emocional, sea lo que sea que te tenga incómodo, son esos recordatorios de que tu vida fue diseñada para vivirse en el cielo y solo vas de paso. Y tenemos que recordarlo todo el tiempo. Yo tengo que recordarlo todo el tiempo. Pienso en este versículo. Cuando muchas veces como cristianos, todo el tiempo nos estamos preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre pienso en este versículo y hablando mucho acerca de este gozo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 16 dice, estén siempre alegres. De entrada, ¿no? O sea, estén siempre alegres. Sí. Luego dice, nunca dejen de orar. Y el versículo 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que le pertenecen a Cristo. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Estar siempre alegres, no dejar de orar y ser agradecidos en todo momento. Así es. Es el llamado de Dios a cada una de las personas que lo seguimos. Así es. Estén siempre alegres. Por eso Pedro, el apóstol, cuando está escribiendo su carta, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, está hablando de que somos extranjeros, somos residentes temporales en esta tierra y está animando a estos creyentes que están experimentando persecución, que están experimentando dificultad aquí en la tierra y les dice, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro dice, ¿sabes? Sí, va a haber caminos hacia las dunas que van a ser complicados. Sí. Va a haber circunstancias en la vida que no van a ser fáciles, pero alégrate. O sea, lo que alegra al creyente es el destino al que se dirige. Lo que le da fe al creyente y le da esperanza al creyente es saber que la dirección hacia la que está caminando es gloriosa. Por eso Pedro dice, sí, sé que hoy hay dificultad, sí sé que hoy hay prueba, sí sé que hoy el camino se ve cuesta arriba, pero te espera una alegría inmensa. Confía en aquel que está dirigiendo este plan. Confía en aquel que ya sabe el destino hacia el que te diriges. En esa enfermedad, en esa crisis económica, en ese problema emocional en el que estás, confía que Dios tiene un buen destino eterno para ti. Y eso cambia la actitud con la que vivimos. Volvemos a Salmo 51, a tener gozo por nuestra salvación. Y ese gozo nos llena de esperanza para vivir en las cimas y en los valles, sí. ¿Cierto? ¿Puedes leer el versículo que tenías en tus notas de... Bueno, es este versículo en Juan 1, pero el significado en creo que es griego o es hebreo. ¿Quieres que vayamos en esa dirección ya? Creo que está súper bien. Digo, pensaba porque
mencionaba hace rato que no es como, tú decías que Dios nos ve como en 4K, ¿no? Y que Dios ve todo, pero al mismo tiempo, Dios ve todo, pero al mismo tiempo Dios está en este presente, en este momento presente. Correcto. Con nosotros. La belleza del corazón de Dios es que Dios no está en la tierra prometida volteándonos a ver como a qué horas vas a llegar. Exacto. Sino que Dios mismo acampa entre nosotros. Lo hace en el tabernáculo de reunión, el lugar donde la presencia de Dios se habitaba, acampó. Imagínate esto, o sea, el pueblo de Israel era un pueblo de campistas. Sí. Cientos de miles de israelitas establecían sus casas de campaña y Dios entre ellos tenía también su casa de campaña. Sí. Dios no es un Dios que a la distancia nada más te ve y te echa una porra. Dios es un Dios que camina contigo el presente. No solamente está en el destino futuro de tu vida, sino es aquel que camina contigo en el presente en el que estás viviendo. Sí. Es precioso eso. Eso es hermoso. Y lo vemos en la fiesta de las enramadas. La fiesta de los tabernáculos, que es lo que le da sentido a lo que Juan está diciendo en el capítulo 1. Esta fiesta, que se llama el Sukkot, que celebra el pueblo judío, como una conmemoración de cuando vivieron en refugios temporales, donde vivieron precisamente en dependencia de Dios durante su travesía en Egipto, desde Egipto hacia la tierra prometida. Y cómo Dios los sostuvo en estas casas temporales, en estas tiendas temporales, en el desierto con su fidelidad hasta llevarlos a la tierra prometida. Eso es lo que conmemora el pueblo judío y esa es la fiesta que le llamamos la de los tabernáculos que se establece en Levítico 23, que es la fiesta en la que tú y yo estuvimos en octubre de 2022 en Israel, que este octubre se cumplen precisamente 2 años que estuvimos ahí, justo en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del Sukkot. Ay, quiero regresar. Sí, de veras, si tienen alguna vez oportunidad de regresar y espero que las circunstancias de seguridad también lo permitan pronto, pero es una experiencia hermosa y el pueblo judío lo que hace es vive, literal, si tienen una casa y viven en una casa en la comodidad de un hogar, durante la fiesta que celebran, que es la de los tabernáculos. Es una semana, ¿no? Lo que dura. Sí, o sea, hay varias cosas que pasan, pero durante una semana se salen de su casa, literal, a la banqueta de su casa, o si viven en departamento, en el balcón del departamento, o en las plazas de las ciudades, y establecen una casita, una enramada temporal, y ahí viven. Y viven ahí como recordatorio de que la vida es frágil. Es temporal. Que este mundo es pasajero, de que Dios los va a sostener así como los sostuvo en el desierto y va a proveer todas sus necesidades y de que hay un destino mayor que les espera mañana. Y este es el mismo recordatorio que nosotros tenemos que tener como creyentes, de saber que aquí ahora esta vida bajo el sol, como la describe Eclesiastés, que por cierto es el libro que leen al final de esta fiesta o durante la fiesta, están recordando que la vida es pasajera, que este mundo es temporal, que solo Dios es eterno. Todo esto está pasando y viven en estas casas temporales, en estas enramadas, en este Sukkot. Y por eso es tan significativo, como tú decías, nena, que en Juan, cuando leemos Juan 1:14, dice que el Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estás leyendo Lucas, mi amor. Por eso digo que Lucas, no te creas Juan. Juan 1. Vemos a Juan iniciando su evangelio diciendo, vimos su gloria, la del Verbo encarnado. Y dice, la palabra o el Verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. La palabra que aparece ahí para vino a vivir entre nosotros, déjame echar esto para atrás, es la palabra Eskenosen, que literalmente significa tabernáculo, o puso su tienda. Y esto alude precisamente a la idea de que Jesús vino a Sukkot a poner su tabernáculo, a poner su campamento en nuestro vecindario. Vino a mudarse a este lugar temporal.
Así como lo hizo en la tienda de reunión en la presencia de Dios, así como Dios lo estableció en esta celebración de los tabernáculos, Jesús vino a Sucot a poner su tienda de campaña entre nosotros y nos permitió ver su gloria. Dice el apóstol Juan: vimos su gloria, lleno de fidelidad, de amor inagotable, la gloria del único Hijo de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a caminar entre nosotros, a encarnarse en nuestra piel, a sufrir nuestra temporalidad humana, a sudar, a sangrar, a llorar con nosotros. A incomodarse completamente. Lucas, no recuerdo qué versículo es, pero cuando Lucas describe a Jesús invitar a sus discípulos, les dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y pensaba, nosotros teníamos una almohada, teníamos un sleeping profesional, porque no era un sleeping cualquiera. Nos prestaron un gran sleeping. Bueno, tú sí dormiste en un sleeping cualquiera. Yo dormí en un sleeping profesional. Y los niños también. Solo Luca, Santi y yo teníamos un sleeping que nos prestó una familia que tiene muchísimas cosas para acampar. Y unos sleepings sí eran de otro planeta, la verdad. Sí estaban muy padres. Y ya después vi el tuyo y sí me di cuenta que sí estaba más tristito. Pues era un sleepingcito normal. El mío sí era como un capullo así de que te envolvía y luego tenía como almohada incluida. Qué rico. Y aparte nos habían comprado una almohada para dormir. Sí, no. Y cuando leo eso de el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, y pienso en Jesús, en la incomodidad en la cual vivía constantemente, no sabía ni dónde iba a dormir o dónde. No sé, me conmueve demasiado eso. Me conmueve que no llegó a esta tierra Dios en forma humana a... el palacio de un rey. Sí. Y creo que a veces como cristianos nos acostumbramos a las historias de la Biblia, pero no nos damos cuenta de lo real que fue el sufrimiento diario de Jesús. No solo la pasión y el calvario, sino la incomodidad diaria a la cual Él se expuso para que entonces ahora, como dice, creo que es Hebreos también 4, cuando dice que ahora tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras necesidades, entiende cada situación y cada dolor y cada incomodidad que sufrimos, porque Él voluntariamente estuvo dispuesto a pasar por eso. Se vino a vivir a nuestra casa de campaña para experimentar nuestro dolor, para experimentar el abandono que se siente cuando tus amigos te traicionan, para experimentar las heridas y el sufrimiento ansiedad, más profundo, preocupación, más profundo, miedo, el dolor más profundo, para que cuando nosotros estemos en las circunstancias más oscuras de la vida, podemos darnos cuenta que no tenemos un sumo sacerdote nada más que está allá a lo lejos, que nos creó, pero a la distancia se relaciona con nosotros. No. Él acampa en nuestra temporalidad humana. Él entiende porque Él mismo caminó aquí, vivió aquí, tuvo incomodidad, tuvo dolor, y a la vez, en medio de esa incomodidad, de ese dolor, de esa dificultad, de esa angustia, de esa incertidumbre, Él vivía en un gozo completo. Él vivía, era el hombre más gozoso que jamás ha existido. Era el hombre más lleno de gracia, más lleno de verdad. Su mirada era fuego, pero a la vez ternura y estaba lleno de esperanza y veía el gozo puesto delante de Él, y por eso sufrió la cruz. Y esa es la invitación que tenemos como creyentes, no en vivir una vida de resentimiento, de amargura, de acostumbrarnos a esta vida, sino a alegrarnos por el destino glorioso hacia el que nos dirigimos. Y creo que uno de los enemigos más grandes del creyente es el confort. A veces nos llegamos a acomodar en un lugar en el que nos cuesta trabajo movernos porque ya estamos demasiado cómodos. Y creo que la invitación de la vida cristiana es siempre preguntarnos qué es lo nuevo que Dios está haciendo en mi vida, qué es lo nuevo que Dios quiere formar en mi vida, qué es lo nuevo a lo que Dios me está llevando como iglesia, hacia dónde Dios nos está moviendo como familia, qué es lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Nunca quedarnos asentados, porque Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Él es el mismo, podemos confiar en Él porque sus
promesas no cambian, pero Dios siempre se está moviendo y nosotros tenemos que aprender a movernos en el ritmo del Espíritu Santo. Sí, porque pensaba que incluso puedes ponerte cómodo en tu descontento, ¿se diría así? Sí. O sea, esto que dices del enemigo del creyente es el confort. No necesariamente es porque estás en una situación perfecta o estable, es porque simplemente no quieres cambiar. Decimos que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y muchas veces más vale malo conocido que nuevo por conocer, o que bueno por conocer. Sí. Bueno, ustedes sí saben exactamente cuál es esa frase. Sí. Pero es este dicho que creo que tiene todo que ver con la vida del cristiano. A veces Dios, quizá no estoy en mi momento más perfecto, o quizá no tengo todo lo que quisiera tener, pero no me muevas de aquí, porque ya conozco mi situación, ya conozco incluso mi descontento, estoy a gusto con mi queja. Así, aquí no me muevas. Y es justo eso, o sea, Dios nos invita a estar constantemente preguntándole a Él, ¿qué quieres de mí? Y quizá no es un cambio drástico de ciudad o de trabajo o de lo que sea, pero sí es un cambio de actitud y es un cambio de perspectiva en las cosas, que puedes estar haciendo lo mismo, pero puedes hacerlas con un corazón diferente y con una actitud completamente diferente. Así es, totalmente. Creo que es la invitación a vivir en tiendas, a vivir con la nube de día, con el fuego de la noche, de la presencia de Dios. Es aprender a que Dios siempre está en movimiento y podemos vivir con una actitud de expectativa por el futuro en vez de enojo y amargura, porque sabemos que quien nos dirige nos está llevando hacia un gran destino. Sí. ¿Puedo leer este último versículo? Y con esto quizá cerramos. Está en 2 Samuel 7. Y solo cuando pensábamos en esto de la temporalidad de las tiendas, en Juan 1 diciendo que Jesús vino y literalmente estableció su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros y ahora habita en nuestros cuerpos como su Espíritu Santo en nosotros. Así es. La temporalidad y la fragilidad humana, así Dios es. mismo habitando en nosotros. Sí, somos el tabernáculo de Dios. Somos ahora, exacto, en lo imperfecto que es tu cuerpo, Dios habita ahí. Pero, o sea, ¿el mío nomás o el de todos? El de todos. Todos. Eso me di cuenta acampando. ¿Mi cuerpo era imperfecto? ¿Te diste cuenta? Claro que sí, el cuerpo, o sea... Sí, la verdad, sí. Necesito no te pones tus cremitas, no te pones tus cremitas que te alivianan. Yo no me pongo cremitas. ¿Cuáles cremitas? Bueno, tú tienes piel perfecta. Yo siempre digo... Me acaba de decir de cuerpo imperfecto y ahora de que ya... No. Bueno, una cosa es tu carita y tu piel. Pero siempre he dicho que es una injusticia de la vida que a medida que las mujeres envejecemos y a medida que los hombres envejecen se ven mejor. Como el buen vino. Exacto. Algo sucede, pero bueno. Es cierto, tú estás muy hermosa, Chupita. Me desvié un poco del tema, pero sí, o sea, acampando, que te faltaba el exfoliante y que ya ibas así todo modorro, todo mal dormido, así... Llegabas y te veías en ese bañito, en el espejo del bañito. Sí, te pones triste de la condición de lo rápido que el cuerpo se pone feo. Rera? Ya, iba a leer 2 Samuel 7. Esta porción cuando David quiere hacerle el templo a Dios, quiere construir un templo y pensando, o sea, no sé, solo pensaba en Jesús habitando entre nosotros, Jesús estableciendo su templo, Jesús habitando ahora su espíritu en nosotros, pero esta declaración que Dios hace cuando David le dice, Dios, te voy a construir un templo, te voy a construir el mejor templo del mundo, y esto es lo que le contesta a Dios, y solo habla tanto acerca del contentamiento, porque dice el versículo 5, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que debe construirme una casa en la que yo viva? Y dice el versículo 6, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé. Es Dios mismo diciendo esto. O sea, Dios, el Dios creador del universo, el Dios que estableció todo, decidió voluntariamente vivir en esta carpa entre mi pueblo imperfecto. Así es. Y jamás me quejé. Así es. Y es la invitación, pues, de que nosotros imitemos a Cristo, que vivamos con esa vida de tener este contentamiento, pues. Solo lo vi con otros ojos, esta declaración de Dios, decir, jamás me quejé, dice, jamás reclamé a los jefes de las tribus de Israel, a los pastores de mi pueblo, nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa? Es
no sé, me encanta el corazón de Dios y habla de un Dios que está lleno de aventuras, que está lleno siempre de cosas nuevas, que está siempre invitándonos a tierras nuevas para explorar. Se deleita en su creación. Que tiene más y más y más por enseñarnos. Y está deseoso de que dejemos de vivir en nuestras casas y nuestros palacios humanos, por así decirlo, para venir a movilizarnos con Él en una tienda de campaña e ir en esta aventura de fe en la que Él nos quiere llevar. Sí. Y creo que como creyentes tenemos que darnos cuenta que la invitación de Dios es a vivir una vida en movimiento, una vida de fe, una vida de riesgo con Dios, que Él es que nos dirige y nos está llevando a un destino extraordinario. De aventuras, de descubrir la belleza de su creación. De vivir por fe. Eso también, que Dios creó cosas solo para deleitarse Él mismo en lo que creó y para que nosotros podamos decir, wow. Sí. Como dice André, doy. De hecho, André me decía, pero papá, o sea, ¿cómo? Todo este universo y todos estos planetas, ¿a poco nomás para nosotros? Sí. Y pensaba yo mientras explorábamos estos lugares y llegas y te paras a estas dunas y ves todo eso. ¿Y para qué está eso ahí? Pues para que un día lo encuentres, lo descubras, te pares en la cima de esa montaña y digas, wow, qué increíble es la obra de tus manos, como el Salmo 8, ¿no? Qué maravillosa es la obra de tus dedos, la forma en la que creas todas las cosas. Y es como si Dios estuviera emocionado de decir, vayan más lejos, exploren mucho más, sigan adelante. No tienen idea de todo lo que yo he hecho. Está ahí la tierra, está ahí el universo para que lo exploren y lo descubran y se maravillen cada vez que llegan a un poquito más lejos de la clase de Dios que soy, de lo bueno que soy, del artista que soy, del creativo que soy, del pionero que soy. Y ese es el Dios que seguimos. Sí. Y así como en lo natural podemos explorar y explorar y explorar y jamás nos vamos a acabar el mundo y mucho menos el universo, así es la vida de fe. Así es. Entre más dispuesto estás a dar pasos, más lejos vas a llegar y más vas a poder descubrir al Dios maravilloso que seguimos. Sí. Que sí, no hay más que agregar a eso. La vida en tiendas. La vida. Muy bien, invítenos a acampar. No sé si vamos a decir que sí o no. Depende de cuánto tiempo haya pasado de este episodio de podcast que acabamos de grabar. Es como tener un bebé, ¿no? Recién lo tienes y dices, wow, o sea, yo creo que ya aquí. Bueno, tuvimos 3 y ahí sí dijimos ya. Bueno, cuando estás justo en el parto dices, porque la tercera es la vencida. Oh, wow. Pero pues le sigues y le sigues. Entonces, necesito otro café. Tal vez así es acampar. Tal vez. Necesito otro café. Sí. Gracias por escuchar este episodio de Entre Domingos Podcast. Escríbanos si son campistas profesionales o no. Sí, por favor. Genuinamente quisiera saber quién prefiere ese tipo de vacaciones, entre comillas. ¿Sabes qué, María? ¿Qué? Que nos compartan una foto o algo de lugares que han descubierto acampando. Si es un lago, un río, si aprendieron a pescar, Santi aprendió a pescar, si llegaron a un lugar que dices que increíble está. Si está aquí por Guadalajara, nos encantaría descubrirlo y conocerlo también. Entonces, mándenos una foto si se puede o algo así, ¿no? Sí, nos etiquetan. Estaría increíble. Estaría bien chido, la verdad sí. Amamos cuando nos hacen parte de su vida, nos hacen parte de su conversación, nos hacen parte de lo que están haciendo entre domingos cuando la vida sucede. Y espero este episodio, como siempre decimos, sea de bendición para ustedes. Es el propósito de este podcast. Así realmente es solo crear conversaciones de la vida del creyente. No se trata solo de lo que vivimos los domingos cuando nos reunimos, sino todos los días cuando la vida sucede entre domingos. Asistan a su iglesia local. No olviden eso. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por ser parte de Entre Domingos Podcast. Nos vemos. Bye. Hasta pronto.